TV Educativa. Bueno, quisiéramos ahora retomar precisamente las respuestas de las y los adolescentes y quisiéramos que Isabel nos quisiera seguir comentando las preguntas que se le hizo y sobre todo las contestaciones, las respuestas que tuvieron los jóvenes y las jóvenes. Sí, nos gustaría poder compartir con ustedes varias ideas. Una que creo que tiene que ver con la manera y la forma en que nos han educado a las mujeres, diciéndoles, por ejemplo, que tiene que ver con el hecho de poder ser madre. Y sin embargo, a los hombres no se les educa con la idea de que van a ser padres. Nuestra experiencia a nivel educativo, por ejemplo, podemos ver que si a un niño o a una niña le preguntan qué quieres ser cuando seas grande, la primera cosa, muchas de ellas todavía te siguen contestando, mamá, ¿no? Y en cambio tú le preguntas a un niño de la misma edad qué va a ser cuando sea grande y no te dice papá. Entonces, por ejemplo, allí es una de las cosas, bombero, policía, bueno, ahora otras cosas, ¿verdad? Pero siguen contestando de una manera en donde con estas respuestas lo que nos dicen es que a las mujeres se nos sigue educando y se nos ha educado con una serie de creencias, de mitos, de roles, de estereotipos, pensando que las mujeres servimos solo para una cosa y que los hombres sirven y son para otra cosa. Y en ese creerse, eso que nos han educado y eso que nos han dicho, se van creando unas relaciones y el hombre vive pensando que es superior, que sabe más y que está hecho para una serie de cosas, desde nuestro punto de vista, diferentes, y que esas diferencias se han ido tomando en torno a cómo nos van educando y nos van diciendo que es ser madre, y que entonces el papel que tienen las mujeres en esta sociedad es ser madres. Y una mujer que no es madre, no es mujer, o no se realiza completamente. Y, por ejemplo, al hombre no se le educa que un hombre que no es padre no se realiza plenamente. Y aunque fuera así de esa manera, lo que nos parece importante es poder ver que todas estas ideas, todas estas maneras de ser y de comportarnos, las vamos construyendo socialmente. Por lo tanto, son ideas y formas de convivencia que podemos romper porque las aprendimos socialmente. Entonces, si las aprendimos, las podemos desaprender. Entonces, creemos que es muy importante poder profundizar y poder ver que desde dónde y con qué mirada y con qué marco teórico ustedes en sus escuelas están tratando de entender y de vivir una educación de la sexualidad, desde dónde y cómo, porque hay corrientes, hay teorías, hay muchas formas de poderlo mirar y ustedes lo deben de saber. Nosotros les invitamos y les convocamos a que puedan entender, a que se abran, a que se pregunten que no hay cosas naturales. Por ejemplo, el creer que de manera natural el hombre es violento, decimos no, rotundamente no, o que de manera natural las mujeres somos pasivas, sumisas, sentimos más y entonces el hombre es violento, es más fuerte y siente menos y no deben llorar, y todas estas cosas que a las mujeres ustedes siguen viendo en sus escuelas, que nos parece fundamental poderlo cuestionar, que no acepten como verdades absolutas, que como así nací, así me quedo. Creo que eso hay que romperlo y que ningún hombre siga pensando que porque hoy pueden tener poder, hoy pueden tener disposición, hoy pueden tener una serie de privilegios en la sociedad, piensen que así son y que así como están muy bien. Creemos que no, que hay que cambiarlos y que hay que trabajar por ello. Concretamente podíamos ver
¿Por qué la importancia de hablar de ser mujer o ser hombre en torno a la sexualidad? Porque es desde allí, si yo pienso que una mujer solo sirve para ser madre y tiene la obligación y por naturaleza es la que debe cuidar a los niños y también por naturaleza es la que sabe hacer el trabajo doméstico, pues entonces por naturaleza los hombres no saben cuidar niños, no saben ser papás, no saben hacer trabajo doméstico y entonces viven en la parte pública de la sociedad y las mujeres se tienen que quedar en casa. Entonces, si no rompemos con esa mirada de entendernos y de vernos que no es natural nada de lo que nos han venido diciendo, es natural lo que Moni les decía en la parte biológica. Pero hasta eso hoy, afortunadamente, gracias a la ciencia, estamos viendo que hasta esas cosas biológicas están cambiando. Entonces, nos parece fundamental que ustedes puedan separar la sexualidad de la reproducción, porque mientras ustedes no tengan esa posibilidad de entender y de mirar a una joven y a un hombre para poderlos educar separando que la sexualidad es todo lo que tiene que ver en nuestras relaciones sociales y que la producción es, como dice Moni, solo una potencialidad que tenemos. Si quiero o no quiero tenerlo, ya hablaremos después de eso, como una parte importante de cómo vivimos o no vivimos la sexualidad, pero que nos parece muy, muy importante que ustedes puedan irse cuestionando y replanteándose de por qué hoy por hoy existen este tipo de relaciones violentas, discriminatorias, de humillación y de racismo, y ustedes pueden ir viendo en sus relaciones cotidianas que cuando hablan con un chavo o hablan con una chava, cuando hablan del amor, ¿qué es lo que les contestan? Entonces no es lo mismo lo que un chavo les contesta cuando habla del amor a lo que una chava les habla. ¿Por qué tuviste tu primera relación? La respuesta que dan es totalmente distinta a lo que dan las chavas a lo que dan los chavos. Si no tomamos en cuenta eso que nos dicen y los porqués para poder analizar las causas, creo que no vamos a poder ir logrando mejores personas. Moni, ¿también tendrías algunos comentarios sobre...? Sí, quisiera comentar un poquito sobre el sondeo que vimos, ¿no? Las entrevistas a las y los jóvenes, ¿no? Como un poco concluyendo lo que vimos ahí, ¿no? O sea, en principio se puede ver que no hay una concepción clara de la sexualidad, ¿no? Se relaciona la sexualidad con las relaciones sexuales, ¿no? Básicamente. Cuando se les pregunta sobre sexualidad, hacen referencia pues a las relaciones sexuales. Bueno, hace falta trabajar para entenderlo esto mucho más amplio, ¿no? Mencionan un poco algunas personas el cuidado del cuerpo, pero tampoco hay como una idea clara de cómo cuidar el cuerpo o qué hacer para cuidar el cuerpo, ¿no? Es interesante que cuando les preguntamos qué temas les llaman más o les interesan más, hacen referencia a la prevención de embarazo, a los métodos anticonceptivos, por ahí mencionan también el aborto. Y en nuestra experiencia, después de muchos años de trabajar en talleres con adolescentes, el tema de sexualidad, nos damos cuenta que a la hora ya de la práctica no son los temas que más les interesan, ¿no? Pero que mencionen estos temas nos habla de la concepción que tienen, ¿no? Finalmente, si desde el mundo adulto se concibe la sexualidad o la transmisión de la educación de la sexualidad que se hace es en cuestión de prevención de embarazos, de métodos anticonceptivos, de prevención de infecciones de transmisión sexual, esa es la concepción que se les queda a ellas y ellos, ¿no? En nuestra experiencia cuando trabajamos, por ejemplo, temas como noviazgo, violencia en las relaciones de pareja, autoerotismo, cuidado del cuerpo, son temas que les interesan muchísimo más, pero no, de entrada no los reconocen como parte de la sexualidad o no los identifican en automático, ¿no? Entonces, bueno, es interesante observar esto. Y otra pregunta que se les hace es, ¿dónde buscan información? Ahora sabemos, a través de distintas encuestas que se han hecho, que la mayoría de las y los adolescentes dicen que prefieren recibir la información sobre sexualidad de su mamá o de su papá, ¿no? Cosa que podría sonar extraña, pero así es, las encuestas lo revelan. Lo cierto es que muchas veces la mamá y el papá o no están presentes, o si están presentes, tampoco se sienten aptos o aptas para tratar el tema. Es un tema que todavía causa mucha angustia, muchos nervios, y como le digo a mi hija y a mi hijo, en muchas familias es un tema que no se toca, ¿no? En otras sí, afortunadamente, pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Que muchas mamás y papás no tienen la información o las condiciones adecuadas para poder educar en sexualidad a sus hijas e hijos. Y esto repercute directamente en la escuela, ¿no? Es como la escuela no puede
evadir la responsabilidad. Hay una gran discusión acerca de si les toca a las familias o le toca a la escuela educar en sexualidad. Yo creo que les toca a todos, a las familias, a las escuelas, a la sociedad, pues. Pero si no se está resolviendo esta necesidad dentro de las familias, la escuela es un espacio riquísimo para poder resolverlas, ¿no? También es interesante observar que mencionan ahora el Internet, ¿no? Como, pues sabemos que si no tienen información en casa y no tienen información en la escuela, pues se resuelven las dudas sobre sexualidad, porque sí es un tema importante para ellas y ellos, con las amigas, los amigos o en el Internet, ¿no? Y bueno, hay grandes escándalos alrededor del Internet, porque qué barbaridad, es un espacio muy peligroso que desvirtúa la información y, o sea, por un lado es real, ¿no? Hay páginas que desvirtúan muchísimo la información en Internet, pero también hay páginas muy valiosas donde hay información clara, confiable y científica. La cuestión es también poder integrar una orientación para que las y los jóvenes sepan a dónde acudir en el Internet, ¿no? Para resolver estas preguntas que tienen, ¿no? Y bueno, también como maestras y maestros, el Internet puede ser una gran herramienta para informarnos, ¿no? La cuestión es sí saber, pues, en qué páginas encontramos como la información, pues, más adecuada, pero como no satanizarlo de entrada, no prohibir el Internet de entrada, porque, pues, existe, ¿no? Ellas y ellos, muchas y muchos jóvenes tienen acceso al Internet, ya es parte de su realidad, y pues mejor cómo lo integramos y lo aprovechamos para sacarle jugo, ¿no? Entonces, bueno, esas serían algunas conclusiones sobre el sondeo. Y bueno, la idea también es estar invitando constantemente a que podamos variar o cambiar nuestra mirada. O sea, de un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo, en esta oportunidad que da Constrúyete, es la oportunidad que tenemos también de educarnos como maestros y maestras, mamás y papás, en poder sacar el tema de sexualidad de un lugar oscuro y de riesgo y negativo, a ver la potencialidad que tiene de poder crear pues, un futuro y un presente, decía también Isabel, más, Mónica, de un futuro mucho más próspero para las y los jóvenes. ¿Podríamos ir a una cortinilla, por favor?